Los periodistas. Feliz año, que todo salga bien, muchas felicidades. Espero que hayas tenido una buena salida y una mejor entrada del 2023. Y a ver qué tal nos va este año, querida Andrea Sandoval Tapia. Jesús Manuel, muchísimas gracias. Igualmente, sí. Aquí se dice resbalarse, literal, o sea, Resbalarse. resbalarse en el año, ¿no? Gute Rutsch. O sea, realmente resbalar bien, ¿no? Ajá. Ojalá y nos resbalemos bien. Ojalá y nos resbalemos, pero que no nos resbalemos con un centón. No, 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 no. Así como de las resbaladillas bonitas, ¿no? Así, Sí, donde cae uno bien. sí. Así tal cual. Cada vez que comienza un año, aparecen una cantidad de comentarios, de opiniones, de análisis, de chamanes, de psicólogos, de consejeros, de muchas cosas, que te dicen que hay que ponerte metas, que hay que poner hay que planear tu año, hay que desechar lo malo, lo pasado, lo que te hizo daño, cerrar ciclos, no sé qué tantas cosas. Y la verdad es que, honestamente hablando, el inicio de un año, pues sí, lo celebras y la cena y las uvas y las felicitaciones y los abrazos, pero de un día para otro las cosas no cambian. A no Ujú, ser que tengas una noticia fatal, a no ser que te ujú. corran del trabajo, te saques la lotería, que no sería fatal, que se muera alguien, no sé, alguna, pues entonces sí dices, "Ah, pues ya cambió todo". Pero el cambio de año se asocia siempre a la posibilidad de generar pensamientos que te permitan ser mejor que el año pasado. Religiosamente, los sacerdotes, según las iglesias, te hablan mucho acerca de este análisis, de esta introspección de lo que has hecho mal y prometer y buscar la forma de mejorar. Te pones a dieta, dejas de comer lo que te hace daño, ya no bebes el alcohol que bebías, te pones a hacer ejercicio, según esto, para empezar el año bien. Pero muchas veces, aunque hagas todo esto, resulta que hay pensamientos que no te dejan avanzar. Estás amarrado, atado a una manera de ser, a una herencia de pensamientos que has practicado toda tu vida, que a lo mejor tienen que ver con tu infancia o tienen que ver con tus vivencias de años antes, y que por más que te digan que hay que año nuevo, vida nueva, las cosas no van por ahí. Apareció un artículo en la sección de bienestar en el portal de ABC en España que dice: una creencia limitante es un pensamiento o estado mental que crees que es la verdad absoluta y te impide hacer ciertas cosas. Estas creencias tampoco tienen que ser siempre sobre ti mismo, sino que podrían ser sobre cómo funciona el mundo, ideas y cómo interactúas con las personas. En palabras de la psicóloga general sanitaria Laura Fuster, con consulta online y presencial en Valencia, estas creencias que nos limitan son un conjunto de pensamientos que afectan de manera negativa en nuestras vidas, tal como indica la experta. Normalmente estas ideas se adquieren en la infancia o la adolescencia y se van formando a lo largo de toda nuestra vida. Pasado un tiempo, estos pensamientos pueden aparecer de manera casi automática sin que los detectemos, y por lo tanto será complicado ejercer control sobre ellos. De hecho, dice, muchos pensamientos aprendidos en el pasado nos limitan al día de hoy y no nos damos cuenta. ¿Por qué lo sabemos? Porque Laura Fuster asegura que su consulta resuelve a numerosas personas con este problema. Es importante que elaboremos una lista de pensamientos y trabajemos en generar creencias más racionales. En terapia lo hacemos con la terapia cognitiva, y también el curso Maneja tus pensamientos, mejora tu vida. Y vienen una serie de condiciones y de pensamientos que son los que te amarran y te atan, y sobre los que trabaja la psicóloga Fuster en España. Y dice, el número uno es el pensamiento de nadie me entiende. Nadie me entiende. Es muy común la sensación de sentirse incomprendido, sobre todo los adolescentes. Nadie me Ujú. entiende.
o las señoras que se divorciaron, o las señoras que no encuentran pareja, o los señores que no encuentran pareja. Nadie me entiende. Otro pensamiento que te limita, seguro que piensan mal de mí. Estas personas inseguras que tienen el prejuicio, ¿no? De que Ujú. no hago esto, no voy a esto, no me junto con fulano porque piensan mal de mí. Es un punto de partida negativo. Tercer pensamiento, tengo que hacer las cosas perfectas. El perfeccionismo es uno de los pensamientos que más puede limitarnos, puede llevarnos a una alta exigencia con nosotros mismos o con los demás, afectando a las relaciones e incluso a nuestra salud. Cuarto pensamiento, seguro que se enfadan. En muchas ocasiones no decimos lo que pensamos o damos nuestra opinión por miedo a la reacción de los demás. Esto puede causarnos problemas sociales y personales, dice la psicóloga. Quinto pensamiento, seguro que tengo algo malo. Ante citas médicas o sensaciones físicas solemos anticipar que se trata de una enfermedad peligrosa. Estas personas que estornuda el de enfrente y ellos ya tienen pulmonía, el Sí, hipocondriaco, ¿no? sí. Y finalmente dice, la ansiedad volverá y no la podré manejar. Las personas que han padecido ansiedad anticipan que volverá y no podrán hacerle frente. Paradójicamente, esto aumenta el hecho de que vuelva a aparecer la ansiedad. Hay pensamientos que nos limitan y que nos impiden avanzar en medio de un pensamiento que podría ser racional. ¿Cómo ves esto? Fíjate que es una de las cosas que deberíamos de cuestionarnos mucho, ¿no? La manera en que creemos, en lo que creemos y lo que se llaman las ideas irracionales, que es precisamente lo que trata esta terapia cognitiva, ¿no? Precisamente aquellas cosas que damos por hecho, que damos por casi, casi como por términos de naturaleza o por mandato divino o por su per se, o sea, por una existencia antes de nosotros y que así deberían de ser las cosas, ¿no? Ese tipo de creencias, ese tipo de cosas, realmente las cuestionamos muy poco. Y de hecho, esa es la función de las creencias. Imagínate que nos levantáramos todas las mañanas y tuviéramos que volver a inventarnos el mundo y Uf, explicarnos, y como si tuviéramos 2 años, ¿no? ¿Y por qué el camión pasa tirando todo ese humo, ¿no? ¿Y por qué la gente tira la basura en la calle? ¿Y por qué esto se gobierna así? ¿Y por qué no? O sea, sería bueno como un pensamiento crítico, pero sería agotador levantarnos todos los días a querer inventar el mundo, ¿no? Las creencias nos sirven como filtros, o sea, para enfocarte mejor en lo que te interesa, porque si no, mientras vas manejando, te das cuenta de los hoyos, los baches, los desajustes de los semáforos, lo mal que está planeado una calle, llegas a tu trabajo y te das cuenta igual, ¿no? La falta de ventilación o detalles así. Entonces, cuando tú das por hecho que las cosas están mal, pero así tienes que funcionar, dejas de preguntarte por qué están mal, ¿no? Las creencias nos sirven para explicar el mundo, pero para poder vivir en él. El problema es cuando tenemos creencias que en lugar de hacernos vivir mejor, nos hacen vivir peor. Tú decías una lista muy, muy clara, muy, muy cierta, y es cuando la gente deja de compartir con el otro, deja de intentar tener algún tipo de relación, de conexión emocional, porque dicen, nadie me entiende, he intentado explicarlo, nadie me entiende, nadie me quiere, no tengo amigos, y viene esta canción de yo no nací para amar y nadie para mí, y así, ¿no? Estructuramos toda esta idea de que somos una persona que no puede ser amada o que no puede ser entendida. Y eso es un hecho con el cual tomamos como cierto y sobre el que basamos nuestra vida, ¿no? Ya no me esfuerzo, ya no me cuestiono, ya no intento hacer cosas nuevas, ya no busco un grupo de amigos o ya no intento conectar con otro porque nadie me entiende, nadie me quiere. Al final voy a morir solo, ¿no? Y hay gente que incluso tiene familia o tiene amigos, pero ya nada más las tiene por no quedarse encerrado solo, pero interiormente se siente muy solo, ¿no? Y desafortunadamente son un tipo de personas que a veces llegan hasta el suicidio y a la gente les toma por sorpresa porque, ¿cómo? O sea, era conocido, parecía tener muchos amigos, tenía mucha gente a su alrededor, pero se ve quien le quisiera, ¿no? Pero esa persona sentía que nadie lo entendía. Entonces ese punto es muy interesante porque
en vez de decir, no me entienden los demás, también hay una parte que es como interna, ¿no? Yo no quiero ser comprendido porque tampoco me abro a los demás y no me conecto con los demás y al final el que no comprende el mundo y no se cuestiona eso, también es uno mismo, ¿no? Hay gente que ha cambiado de estado, de lugar, de trabajo, de lo que fuera y encaja mejor y es cuando dice, ay, sí, únicamente me faltaba encontrar ese espacio, ¿no? Este lugar. Ese es lo difícil de las creencias y las creencias, como bien decía la psicóloga, se me fue el nombre, empiezan en la niñez. Por eso es que particularmente tenemos clases de civismo, o había hace tiempo civismo y de religión y de todas esas cosas que necesitamos para convivir con el otro y para comprender al mundo en la infancia, porque es cuando menos las cuestiones, es cuando menos te preguntas qué tan bien pueden funcionar, ¿no? Claro que hay niños siempre muy vivos y muy despiertos que hacen preguntas muy interesantes que al final ponen en jaque a cualquier catecista o maestra o papá o mamá, ¿no? Pero en general es el mejor momento porque no las cuestionamos. Y a veces creo que eso es lo peligroso, que si no las llegamos a destruir, las innecesarias, las que ya no van con nuestra época, las que no van con nuestra forma de ser, durante la adolescencia, difícilmente lo vamos a hacer después. Hay gente que nunca se atreve a cuestionarse lo que sus papás le enseñaron, lo que la iglesia le dice, lo que lee o sabe de cierto noticiero. Hay noticieros que difunden estas creencias porque si lo dijo fulanito de tal, entonces ya es cierto, ¿no? Y le damos un voto de confianza a veces a esas creencias que no deberíamos de dárselas, ¿no? Las creencias también son para cuestionarse, pero es algo que pocas veces aprendemos, y pocas veces lo hacemos, ¿no? Podría decirse de esta tendencia a los pensamientos que te atan, a los pensamientos que nos limitan, que son pensamientos negativos, que forman parte de una corriente del pesimismo, que somos personas pesimistas quienes caemos en esto. El pesimismo, decía Amado Nervo, decía, la tristeza es el don del cielo, el pesimismo es una enfermedad del espíritu. ¿Qué tal? Eh, Muy bonito. En psicología les llamamos ideas irracionales y también son sesgos cognitivos. O sea, obviamente si yo me tapara en ese momento esta parte de mi ojo, todas las cosas que están en esta parte no las veo, ¿no? Y lo vemos muy claramente con la gente que tiende a los extremos, ¿no? La extrema izquierda, la extrema derecha. Eh, la gente que tiende a ser aparentemente muy de normas, muy de reglas, muy de costumbres, pero en realidad llega al extremo de las cosas, ¿no? En donde ya no somos capaces precisamente de razonar, de pensar, de comprender la realidad del otro, de lo que está pasando, ¿no? Los sesgos significan eso. Cuando tú ves en la realidad y tú dices, pues esto es una naranja, pero a lo mejor no estás viendo el árbol del que viene la naranja, ¿no? No estás entendiendo que ese árbol es parte de otros árboles, de otro fruto, de otro lugar y de otra cosa. Tú te concentras en la naranja y dejas de ver aquello que es lo macro, que es el antecedente y que es en algún momento el contexto, ¿no? Para entender únicamente a la naranja o el hecho o la persona o lo que te está sucediendo. Cuando perdemos de vista esto o nunca lo hemos hecho y no somos capaces, en realidad tenemos una parte de la realidad, como esa naranja es parte de un árbol, como ese árbol es parte de una huerta, ¿no? Entonces es la misma analogía y cuando te enfrentas, muchas veces puede ser en terapia, a veces puede ser a través de clases de filosofía, hay mucha gente que encuentra cosas como estas en un video de YouTube o de TikTok, ¿no? Que es más de moda, se dan cuenta que se enfrentan a esta pregunta. Y no sé, yo creo que este influencer tú no lo conoces, se llama Diego Rusarín, Uh -huh. es uno de los que está haciendo ahorita más ruido en cuestión de redes en México, y precisamente porque tiene esta pregunta de por qué crees lo que crees, ¿no? Y creo que tiene un libro o una cosa así. Entonces, la importancia de incluir para mí en la filosofía en tu vida, en tu día a día y en tu forma de pensar y en tu vida es, pero primordial. O sea, yo soy del club de los que creen que en algún momento debería enseñarse filosofía desde el jardín de niños hasta la universidad, porque precisamente es como un filtro a tanta información y tantas creencias que nos dan.
¿Por qué el pobre es pobre, no? ¿Por qué el rico es rico? ¿Por qué el que sufre se merece el sufrimiento? Porque hay gente que va por ahí sin que le importan los demás. ¿Por qué el político roba? O sea, todo este tipo de ¿Y cosas, ¿no? por ¿Por qué qué hay nadie me gente quiere? que aunque le vaya mal, es feliz y todo lo ve bien? Un escritor español, Miguel Delibes, escribió una frase: alimentados de pesimismo no vivimos la vida, la sufrimos. Claro. Esta tendencia religiosa de venimos a la vida a sufrir, nacemos para sufrir, tenemos que sacrificarnos lo que nos pasa, ofrecerlo a Dios porque es la única forma de ganarte el cielo en la otra vida, sería el punto de partida de mucho de este pensamiento pesimista. Una de las cosas que tiene la creencia y es esta arma de dos filos, ¿no? Las creencias te pueden ayudar a construir una vida muy bonita, a liberarte de muchas cargas, a darte cuenta de tus apegos y tus dependencias, de muchas cosas, pero el arma tiene dos filos y el otro filo es el control que pueden tener sobre ti a veces ciertas ideas en tu vida. En Netflix hay ahora una serie muy buena que se llama Dulce y Dócil, que habla precisamente de cómo instruyen a través de las creencias a las mujeres, a las niñas, de una comunidad menonita que ya agarraron al líder y estuvo en la cárcel y demás, pero cómo en algún momento el mandato precisamente de la obediencia, de el ser dulce y el ser amable, a pesar de todo, te llevaba o te llevaría como mujer, como niña, te llevaría al cielo. Y la idea de que la poligamia en los hombres, mientras más mujeres tuvieran, más entrarían al cielo. A partir de tres esposas, entrabas al cielo VIP, vamos a decir, ¿no? Al mejor cielo que existe por tener tres esposas y luego tener tres hijas. Pero la esposa no la escogías tú, te la daba el pastor. Y ese pastor, profeta auto ungido, era el que decidía sobre la vida de la comunidad, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando tienes tanto poder sobre otras personas? Normalmente llegas a perder, obviamente, el respeto por los demás, llegas a perder la sobriedad y él es increíble cuando ves lo que hacía con las niñas y hacía estos matrimonios no solamente múltiples, sino también infantiles, ¿no? Entonces, por mucho, y esta parte me gusta, por mucho que en algún momento te enseñen una creencia, y es algo que decían las muchachas, las entrevistadas, las pocas que han escapado de la secta, ellas decían cuando se casaban a los 13, 14 y vivían esa vida con todo lo que incluían, dentro de ellas, por más que fueron, pues sí, creadas desde bebés con esta creencia, por más que vestían una ropa especial, por más que fueron inculcadas y toda su vida giraba en torno a eso, algo dentro de ellas les decía que no estaba bien y que no era lo correcto, porque no estaban felices y no se sentían bien. Entonces, este tipo de creencias obviamente también rompen con la biología y te entran en un shock, ¿no? Aunque apareciera que es lo normal, lo natural, todas las personas vivían así, en algún momento sirve precisamente para salir, para cuestionar, para romper estas cosas. Es un documental muy interesante, precisamente de cómo el adiestramiento incluye el utilizar creencias que gobiernen toda tu vida. Y normalmente hay personas a las que les funciona la parte religiosa, en donde le ofrecen un más allá, increíble VIP, como estos señores que a partir de tres esposas ya entraban al cielo de los cielos, y como las mujeres mientras más dóciles con sus esposos eran, entonces más recibían a Dios porque su esposo llegaba a través de Dios, ¿no? Dios llegaba a través de su esposo, perdón. Entonces es muy interesante porque decimos, están locos, ¿cómo creen una cosa así? ¿Cómo se visten así? ¿No? Podemos ver otro grupo que no empatizamos mucho, e igual les hacemos las mismas críticas. O sea, ¿cómo es posible que piensan así, que crean así, que hagan tal forma, que escuchen tal música, que hagan tal cosa? Porque es igual, es parte de unas creencias que son compartidas, ¿no? Es parte de la forma en que ellos se retroalimentan y creen que están alcanzando algo en su vida, creen que están logrando algo, ¿no? Porque nadie tiene esas creencias que te llevan a autodestruirte, que te llevan a decir, pues síganme todos los que quieran ser infelices, ¿no? Sino es más que nada una promesa de felicidad, de amor y ese es el truco, ¿no? Por eso es que muchos coaches entran muy bien en estos rollos o algunos que les encanta manipular y vender humo, pues es los que lo hacen, ¿no?
Estos pensamientos negativos o pesimistas o que te amarran Ujú, se construyen en algo irracional, no a través del conocimiento. Se supone que en la escuela, en kinder, en los niveles escolares, aprendes a razonar, te ujú. llenas de información, vas experimentando, te van preparando, te explican las leyes de la física, de la química. En mis épocas se daba lógica, se daba civismo, hoy quizá ya no. Pero ¿qué tanto la educación moderna ha contribuido o a tener menos o más pensamientos negativos, pensamientos pesimistas? Porque las necesidades que te van creando a través del impacto mediático, de la publicidad, de las redes sociales, de los reels, del TikTok y de todas estas cosas, si no tienes lo que sale ahí que está de moda, te sientes peor y entonces viene una frustración enorme. Es interesante cuando comparas con la escuela, porque en realidad en la escuela recibimos cierta información. La escuela es formativa, pero también desde el punto de vista que te nos da un conocimiento que aparentemente pues hay que aprenderlo, ¿no? O sea, tenemos que ser buenos y sacar buenas notas y hacer todos los trabajos bien, pero no cuestionarlo. Es extraño la escuela que enseñe cuestionando, ¿no? O sea, por qué tal materia es importante? ¿Por qué deberíamos de hacer tal cosa? ¿Por qué deberíamos de llevar tal uniforme, ¿no? Que es una de las cosas que recuerdo que estaban cuestionando los muchachos por ahí en el TikTok, que una escuela se estaba quejando y lo que hizo fue mover precisamente a los estudiantes porque ellas ya no querían llevar falda y lo que hicieron ellos fue apoyar a sus compañeras y se pusieron falda para que ellas se pudieran poner pantalón, ¿no? En fin, voy a ponerte tres ejemplos de escuela rápido. Un colegio militar, una escuela de monjas, que es conocido así, y una escuela rural. Aparentemente deberían de tener el mismo fin, ¿no? Educativo, crear personas que se adapten al mundo, que tengan conocimiento, que tengan ese raciocinio, que no caigan en estas ideas o este pesimismo, sino que sean útiles al mundo y de alguna forma hay un provecho sobre que ellos hayan estudiado ahí, ¿no? Pero en realidad tienen, dentro de su forma de educar, tienen sus propias limitantes, ¿no? Un colegio militar, por lo regular, no vas a poder dar tu opinión. Tienes que pedir siempre permiso. Entonces son colegios sumisos, ¿no? Las escuelas rurales, pues con todas sus necesidades y con todas sus fallas y con todas sus carencias, pues tratan de hacer lo mejor posible con alumnos en estados de nutrición, desnutrición, con alumnos con muchas a lo mejor enfermedades, faltistas, alumnos que a lo mejor de repente dejan de ir por ayudar a sus papás a trabajar, o sea, tienen menos expectativas de asistir a la escuela, ¿no? El colegio de monjas, pues te lleva a tratar de ser alguien respetable, que entres en las normas, que mantengas un código de conducta de cierto tipo, que tengas ciertas creencias religiosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la escuela en general, pensaríamos que es homogénea, pero en realidad en cada escuela, si lo hacemos en micro, cada escuela es muy diferente, porque no es lo mismo estudiar, por ejemplo, en un colegio privado en Puebla que estudiar en uno privado económico y luego de ahí privado público, ¿no? Vas a tener ciertas formaciones y deformaciones según la escuela a la que vayas. Entonces, en general, depende a lo que la persona dentro de su nivel socioeconómico, cultural, económico, pueda en algún momento acceder, ¿no? Y ese será el tipo de educación. Obviamente el privilegio, pues es que puedas ir a un buen colegio, en donde te enseñen buenas materias, en donde te enseñen a pensar, en donde te enseñen a confiar en ti, en donde te enseñen a construir un mundo mejor para ti y para los demás, ¿no? Pero habrá escuelas que lo único que hacen es acentuar estas diferencias y hacerlas más marcadas porque no tienen forma de disminuirlas, ¿no? En sí mismas está esa manera de separar a la gente, ¿no? Ujú. Cuando se detecta que un niño tiene estos pensamientos, ¿qué hay que hacer? Enseñarle filosofía, Pero nada fácil. para enseñar No, filosofía, los papás pues tampoco saben. yo creo que en primera, la verdad es ser validado y ser escuchado. Como papá lo que puedes hacer es sentarte y hablar con tu hijo y entablar un diálogo en donde lo que él diga sea válido y sea aceptado, así sea una teoría muy extraña, una creencia que
no nos suena bien por generación, sino que entiendas de dónde viene, cuál es su necesidad y por qué le está diciendo y para qué le está trayendo, ¿no? Porque en el momento en que rechacemos estas cosas de nuestros hijos, nuestros sobrinos o cualquier otra persona que se acerque a nosotros, estamos en algún momento creando esta distancia que decía el primer punto, ¿no? De nadie me comprende, nadie me quiere. Estamos creando esta distancia y con esta distancia lo que estamos haciendo es hacer sentir a la persona sola y que no se vuelva a acercar a nosotros. Y es una de las cosas que nos pasan con los adolescentes y con los papás, ¿no? Llega un momento que parece que hablamos dos idiomas diferentes y nadie se entiende y el papá se monta en el rol autoritario de pues me escuchas, es que eso no es lo correcto, es que así no debería de ser, y el hijo se monta en su discurso rebelde de es que lo que me estás mandando ya no existe, no es así, no funciona, no es real, ¿no? Ha cambiado, el mundo ha cambiado y tú no lo ves, ¿no? Entonces, entablar un diálogo en donde ambos sientan que tienen la oportunidad de decir lo que quieren es de las cosas más difíciles que existe, pero de inicio es lo que les puede ayudar, porque van a sentir la confianza de acercarse y de decir las cosas como las ven. Y si entienden a dialogar o se comprenden, si lo aprenden a través de los papás, va a ser mucho más fácil que lo hagan con ellos mismos y que lo hagan después en su rol de papá en muchos años después, ¿no? Entonces, de inicio, aceptar las opiniones diferentes que tengan todas las personas con las que estemos, porque venimos de diferentes orígenes, ¿no? Imagínate que se sienta, lo que te decía, ¿no? Una hija que fue a la escuela de monjas, otro que fue al colegio militar y otro que fue a la escuela rural, ¿no? O sea, qué diversas opiniones tienen sobre el mismo hecho, ¿no? ¿Cómo lo ven? Y de ahí te das cuenta a lo mejor en un momento de tus propios sesgos, pero solo a través de hablar con una persona que ve algo muy diferente a ti, solo a través de eso. Pero si entramos desvalidando, diciendo es que lo que tú dices no va así, y eso no es cierto, está mal, pues ya, de inicio no vamos a tener ningún diálogo, ¿no? Ujú. Ya cuando se es adulto, cuando ya él es mayor y quizá por la experiencia de la vida, entonces vas desarrollando un concepto que los abuelos decían en el pasado: piensa mal y acertarás. El pensar mal es tener este pensamiento negativo y es tener un prejuicio a lo que todavía no sucede basado en la experiencia. ¿Qué tanto las experiencias van cambiando, normando, conduciendo tu vida apegado a los pensamientos negativos? Porque hay gente que se aventura, hay gente que experimenta, hay gente que siempre le pone limón a todo y hay gente que decide un día, oye, voy a probar a qué sabe, porque lo que Ujú, estoy comiendo es solamente lo que tiene limón. ujú. El piensa mal y acertarás, es como que el spray contra la ingenuidad, ¿no? Una de las cosas que tenemos que abandonar para poder entrar al mundo adulto es la ingenuidad. Y en realidad nuestra cultura suele ser a veces muy ingenua. El mexicano es un mexicano muy noble, es un mexicano que la emoción le mueve realmente, o sea, cuando queremos ayudar, cuando pasa algo, cuando alguien nos cuenta una historia, normalmente empatizamos y más si somos mujeres, que salió un estudio que dice que las mujeres empatizamos sí o sí, dependiendo de la cultura. Eh, la ingenuidad es una forma de decir, yo habito en este mundo tal y como el mundo es. No tengo creencias, sino tengo estas realidades, ¿no? Que contrasto con lo que estoy viendo, con lo que estoy haciendo. Es parte de entrar en un mundo adulto y un pensamiento crítico, porque si yo voto por este político confiando que realmente va a hacer todo lo que dice, es un voto muy ingenuo y justo en algún momento me va a decepcionar, va a robar o va a salir con sus promesas no cumplidas como los demás, o si yo confío en tal pareja y al final no me doy cuenta de muchas señales que a lo mejor dio o de muchas cosas, pero mi modo ingenuo, que es muy común de países en algún momento con una religión muy predominante o de política corrupta, eh, tendemos a creer que hay una esperanza, que hay algo detrás, ¿no? Tú decías un poco con los principios del cambio del año, como si el del 31 y el primero fuera el mismo. Es un pensamiento ingenuo, es un pensamiento fantasioso. Hay metas y hay cosas que nos pueden llevar 2, 3, 4, 5, 10 años y no nos va a pasar en el año, pero si nos deprimimos el primer año
de una meta que en realidad necesita 3 o 5, vamos a abandonarla a lo mejor al segundo año y vamos a decir, es que esta meta nunca la logro. No, es que tu meta es una meta a 5 años, no a 1, no a 2. Entonces, es una manera de estar presente en el mundo a través de ese pensamiento racional, a través de cuestionarte realmente qué es lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Y la información que tienes y las cosas que te dicen y el análisis que haces es lo que te va a decir cómo está todo, ¿no? Ser ingenuo es como ver el cielo nublado y decir, no va a llover porque digo San Isidro Labrador, quita el agua por el sol, y me salgo sin paraguas y yo confío en que no va a llover, ¿no? Y obviamente llueve, o sea, estaba toda esa información, pero la ingenuidad te ayuda a mantener muchas veces pensamientos mágicos, innecesarios, ¿no? Y el pesimismo pareciera que es lo necesario porque es lo que le quita como que lo ingenuo, ¿no? A las personas. Es que ponte buzo, es que despierta, es que mira, es que escucha, es que analiza, es que piensa mal, es que fíjate, no confíes, porque es una manera de entrar en el mundo adulto. Pero tampoco vamos a desconfiar de todos, porque no es tampoco ni lo natural ni lo normal. O sea, somos seres sociales en donde nuestra biología necesita sentirse en confianza con otro. Yo no puedo caminar una calle sintiendo miedo, pero no puedo caminar todas las calles sintiendo miedo. O sea, no es posible. Entonces, esta forma de ser sí nos despierta, sí nos aviva, pero es la manera en que nos han dicho nuestros abuelos, ¿no? Como deja de ser ingenuo, comienza a ser un poco más maduro y a racionar un poco más y analizar la información, ¿no? Sería tanto como vivir atado al pasado sin reflexionar por qué te pasó. Uy, eh, sí, 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 claro. Simplemente crees que fue mala suerte. No, pues fue mala suerte, yo no tuve nada que ver y entonces yo sigo y no, pues fue el otro, yo no fui, ¿no? Y Inseguridades. claro, claro, porque cuando no confías en tus propios recursos emocionales, intelectuales, que de ahí vienen muchos económicos, pero también los económicos, eh, te es más difícil, cuando las cosas cambian, te es más difícil adaptarte, te es más difícil adentrarte a este mundo real, ¿no? Me vino a la mente de nuevo el de ¿quién se llevó a mi queso? Nos Ah, quedamos llorando precisamente por lo que perdimos y no nos damos cuenta que a lo mejor hay más queso en el siguiente cuarto, pero nos aferramos a algo o nos quedamos bloqueados, ¿no? Y no podemos avanzar porque nunca nos cuestionamos realmente qué pasó o cómo tengo un nuevo queso, ¿no? ¿Cómo lo logro ahora? Desde donde estoy, que puedo estar en el piso hoy, ¿cómo voy a subir, no? Si no nos quedamos lamentando muchas veces el cómo llega al piso, quién me tiró, por qué me tiró, cuándo lo hizo, por qué lo hizo, ¿no? Y nos damos vueltas a la misma cosa que no sirve de nada. sí, claro. Pues es interesante, ¿no? Sobre todo, cuando inicias un nuevo año y que empiezan a salir algunos asuntos que se relacionan con el pasado y dices, este año voy a cambiar, este año voy a ser diferente, voy a intentar iniciar una relación diferente con los que me rodean, voy a intentar ser más prudente, no cometer errores, que no pare en mí, que los intolerantes sean ellos y no yo. ¿Eh? ¿No? Amor y paz a todos. Amor y paz, abrazos y no balazos, o sea, todo este Ándale. asunto. Pero bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué nos deparará el 23? ¿Tendremos em, ataduras mentales al 22 y los años anteriores? Híjole. O sea, sí creo que en un año puede haber muchos cambios, ¿no? Realmente se nota. Si lo ves en los niños, en un año cambian muchísimo, ¿no? Claro. Si lo ves en las personas a partir de cierta edad, también se nos nota un año, ¿no? Físicamente. El punto de que ese cambio sea para algo bueno tiene más que ver precisamente con las cosas que hemos aprendido de los años anteriores. No hay borrón y cuenta nueva, ¿no? Que es algo que se dice mucho con los años viejos. Ah, ya, borrón y cuenta nueva y demás. Yo creo que es lo que hemos traído de los años anteriores, no nada más del anterior, y las cosas que hemos pasado y el cómo las hemos superado,
cómo las integramos hoy a este nuevo año, ¿no? Porque la persona, por ejemplo, que quiere bajar de peso, así vaya todo enero al gimnasio, no va a quitar todo lo que subió el año pasado, ¿no? Es integrar, entender que eres una Por lo que persona subió en el periodo de, pandemia. no, de las comidas decembrinas, del brindis, de cosas de ese tipo, ¿no? Ujú, Entonces, para bajar lo que comí de más en diciembre, no lo bajas de un día para otro, como el que deja de comer, ¿no? Es un proceso y el metabolismo se va modificando y todo esto. O sea, es para mantener tu peso, la línea, la talla, son hábitos que deben estar muy relacionados con tu manera de ser en lo cotidiano, no solamente porque es enero y me pongo ujú. a dieta. Claro que además todo el mundo lo hace, pero preguntan en marzo qué pasó, ¿no? La mayoría pierde el ritmo. Se ¿No? trata precisamente de eso que tú quieres integrarlo a lo que tú ya eres, ¿no? O sea, no decir voy a bajar todos estos kilos este año. Hay personas, y te lo decía hace rato, hay personas que a lo mejor pueden bajar 2, 3 kilos por año, pero es realmente un esfuerzo y en 5 años les notas la diferencia, pero no en uno, no en dos, ¿no? Hay metas que llevan más tiempo, hay metas que llevarán menos tiempo, pero el punto es también la resistencia mental, ¿no? La capacidad de hacer frente día a día a aquello que no quieres, como el peso o el trabajo o la mala relación, o hablemos de cualquier otra cosa que la persona se haya puesto de meta, y de construir esa vida que tú quieres, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, no mires la escalera, solo el primer escalón. Entonces yo creo que se sube de poco a poco, ¿no? De año en año, y se va sumando al final, a lo mejor lo que hiciste en los siguientes 10 años, ¿no? Yo no creo que a lo mejor 1 o 2 años te lleve Claro. tanto un cambio, son ¿Hay más. alguna receta para ser optimista? Uy, uy, uy. Hace muchos años había un programa de radio en donde yo estaba en la HR que decía, se llamaba El Club del Optimismo Ujú, y era una especie de club donde iban personas y se comunicaban y tenían un programa de ujú, radio y entonces les decían, les explicaban, les daban frases motivacionales. Este, yo no lo escuché, creo que una vez, era un programa que estaba, no me acuerdo si era pagado o era una cortesía que daba la estación a alguien, pero bueno, el caso es que se llamaba El Club del Optimismo. Y me pregunto si todos tienen la capacidad de ser optimista y si para ser optimista tienes que ir a una reunión donde te digan que puedes serlo. O sea, quiere decir que hay gente que no lo es de esencia, de naturaleza. Estas personas serían las que tienen los pensamientos negativos. Hay una cosa, está nuestro sistema de creencias, que es parte de nuestra cultura, nuestra psique y demás, y está nuestra biología. Si tú desde chiquititito has escuchado, no, esto no va a cambiar, no importa qué hagas, no funciona, siempre es una decepción, todo da igual, todos los hombres son iguales, todo sale mal, todas las mujeres son interesadas, realmente en algún momento no solamente tus creencias, sino también tu biología se queda como atascada. Tu cuerpo ya no lo intenta, ¿ya para qué? Te quedas como congelado, ¿no? Todo te da igual, ya no funciona, y es gente que no la ves que tenga como que ni frío ni calor, ¿no? Realmente la vida le corre de una forma muy, muy como pasiva. Cuando tú te enfrentas y estás con personas que te dicen que otras formas son posibles, se da un aprendizaje. Y a través de ese aprendizaje sí es posible cambiar cosas, pero tampoco te vas a convertir en una persona nueva por ir a un club y escuchar todo el tiempo que se puede, se puede, se puede, porque de inicio en esa persona hay una desigualdad, ¿no? Esa persona tiene algo en su pasado que no le lleva a estar igual en lo mismo, ¿no? Pienso de nuevo en este niño de la escuela rural que lo comparas con un niño del TEC y lo sientas a los dos y les dices que pueden tener lo que quieran en su vida y que aunque nada más lo crean posible, lo pueden hacer. Claro que el del TEC tiene un montón de recursos, tiene un montón de cosas, de historia, en su contexto, en su familia, de ver personas igualmente exitosas o emprendedoras o demás. Y el otro, pues viene de un medio donde se ha escuchado que no se puede, que fulanito murió porque no compró la medicina, que sutanito pues se casó cuantas veces, pero siempre le salió mal, ¿no? Que a fulanita no, pues que sus hijas muy malas le salieron, ¿no? Que sutanito puso un negocio, pero quebró.
Entonces, este tipo de desigualdades es lo que hace que a veces, aunque empatemos con personas que nos dicen que las cosas son posibles, o leamos libros, o veamos series, o tratemos de hacer esto, es solo una fuente, pero faltan más llaves para llenar lo que la persona necesitaría, ¿no? Eh, a veces esta persona, y en general todos en algún momento de nuestra vida, tenemos que aceptar nuestras condiciones como son, nuestra edad, nuestra salud, nuestro estado civil, nuestro nivel económico, el tipo de vejez que tendríamos. A veces si partimos de eso pesimista, de eso crudo, de eso feo, es cuando podemos realmente hacer cambios. O sea, si yo digo, soy una mujer de 58 años, ¿no? Y tengo 20 kilos arriba y me quedan tantos para pensionarme y no he ahorrado nada, puede ser que logre más en los siguientes años a que me vea al espejo y que diga, no, 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 no. Si mi comadre puede verse joven con tal crema, yo también. No, no, si fulanito agarró a tal marido a tantos años, no, pues yo también puedo, yo también puedo. A veces el ser pesimista sirve para precisamente combatir esta ingenuidad y llevarte, ¿no? Y cuando llevarte a tu realidad. Y cuando realmente quieres cambiarla, vas a preguntarte por los caminos, por las formas, pero siempre partiendo de quién eres tú. Entonces, y a veces entendiendo que, pues no, si se tienen 40 años y se quiere jugar fútbol, pues no se va a llegar a ser un Ronaldo, ¿no? Hay ciertos límites, hay cosas que hemos perdido, pero sí hay cosas que podemos recuperar y sobre esas, pues potencializarlas, ¿no? Eso sí puede ser esperanzador, eso para mí sí podría ser optimismo, pero jamás un optimismo ciego de tú lo puedes todo ahora y tienes el mundo por delante. No, a veces ya no lo puedes todo. A veces se nos han cerrado ciertas ventanas, ¿no? No es lo mismo que el chavito con 20 quiere entrar a jugar fútbol que el señor con 45, ¿no? Hay cosas que se han ido y a veces lo lógico es sentarnos a ver qué es lo que nos queda, ¿no? ¿Qué mensaje crees que haya dejado en su vida el futbolista Pelé, que ha sido muy sonada su muerte, su paso por el fútbol, por la historia, por el deporte, por la política, por la vida íntima, muchas cosas? Fue un ídolo. Sobre eso me declaro ignorante, porque sí he escuchado historias de mi papá sobre Pelé, ¿no? De cómo batallaba y se esforzaba y salía adelante, pero realmente no tengo mucha información sobre su vida. No, no sé realmente cuáles fueron sus logros. A lo mejor Ya, soy más ahora de Messi y Ronaldo, exacto, sí, sí, sí. O sea, para pero una generación fue todo y para otra generación, quizá las dos últimas, pues no es más que un jugador más. claro, porque no sé exactamente cuáles fueron sus logros o no sé desde dónde vino, ¿no? O sea, sí sé que la constancia sobre lo que hizo, que nadie le regaló nada, que llegó hasta donde Que llegó vino desde por sus abajo, propios méritos, ¿no? vino desde abajo y dejó más de 100 millones de dólares en herencia. Mira, nada más. Nada más. Claro, Pero bueno, pero Pelé pudo ser Pelé de cierta edad, no después, ¿no? claro. Pero sí, claro. El día 8 cumplimos 5 años en esta tercera temporada de Los Periodistas. Tú has estado conmigo Sí, mucho tiempo antes, pero la tercera temporada, que es como le denominamos a este espacio ahora que ya es un programa de la participación de varios en mesas redondas, el próximo domingo, el 8 de enero, cumplimos 5 años. wow, Así qué es bonito. que el Felicidades, Jesús Manuel. martes 10 será el inicio del sexto año. Te deseo un Bienvenido. buen año. Hoy nuestra sección fue un poco más breve porque se nos juntaron otras cosas, pero la próxima nos reponemos. Con todo gusto, no pasa nada. Gracias, Cuídate Jesús Manuel. mucho, Andrea Sandoval. Feliz año. Feliz año, feliz año.